Buen día chicos, bendiciones. Hoy me toca dar a mí el devocional y quería tratar un tema en particular y es acerca de cómo nos percibimos nosotros, qué concepción, qué mirada tenemos de nosotros y qué mirada tienen los demás acerca de nosotros y cómo eso ha influido o influye en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 118, verso 22 y lo leemos. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Esto dice la Nueva Versión Internacional. La piedra angular es una piedra que se coloca por ejemplo, tiene dos significados. Una es en un arco. La piedra angular es la que tiene esta forma y que va en el medio, la cual le da la forma de arco, sin la cual la estructura se vendría abajo. Tiene una forma especial y tiene una ubicación exacta. También se entiende como piedra angular una piedra que va justo en el ángulo de una construcción en la cual toda la construcción se apoya en esa piedra. Es el soporte el que aguanta el peso y que hace que la construcción se mantenga en pie. Sin esa piedra la construcción se caería. Este pasaje claramente habla de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Cómo los judíos lo desprecian, él viene a los suyos vino y no les recibieron. Está hablando de lo mismo. Pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos ese pasaje en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos desechado? ¿Cuántas veces otras personas con comentarios, con actitudes, con acciones, nos han desechado, nos han hecho sentir lo más despreciado, lo más vil? Y qué importante pensar en esto, porque eso a veces marca cuáles son las cosas que podemos lograr, cuáles son las cosas que soñamos. Por ejemplo, hay personas que han dejado de soñar o han descartado sueños porque alguien alguna vez les ha dicho que no podían o les ha hecho sentir que no podían o los han despreciado o los han mirado mal o han hecho algo que los ha marcado y que esa persona ha dejado ese sueño, ha dejado esa posibilidad, ha dejado de creer en algo porque alguien alguna vez le ha dicho algo, ha sembrado un pensamiento negativo en su cabeza, o a veces uno mismo se ha comparado, se ha visto con otra persona y ha renunciado a eso. Y qué importante pensar en esto, ¿no? En cómo ese tipo de pensamientos que siembran otras personas o que nosotros mismos construimos nos condiciona. Y quería compartir con ustedes algo que me había pasado hace bastante tiempo ya, pero que siempre lo recuerdo con mucho cariño y que para mí ha sido de utilidad en ese momento. Estaba por rendir yo una materia, era Derecho Procesal Penal, y estaba esperando para rendir porque todavía faltaba, y en eso pasa un profesor muy amigo nuestro, mío y de Emma, que apreciamos mucho, y me dice: Anita, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Y le digo: no, estoy por rendir, no tengo ganas. Le digo, yo estaba desahuciada yo, y me dice: bueno, vení, vamos al bar a tomar un café, me dice. Entonces nos vamos y me dice: ¿qué te pasa? Y no, le digo, estoy por rendir, le digo, ya es la segunda vez que estoy por rendir esta materia, le digo, y no, la verdad no tengo ganas, le digo, resulta, le digo, que yo de todas las materias que he tenido hasta ahora, que eran alrededor de 20, le digo, de todas las materias que he tenido, le digo, la que más me ha gustado ha sido Derecho Penal. Era una cosa que a mí me fascinaba y me encantaba en ese momento. Y, y le digo, y resulta que en la carrera tenemos solamente 3 materias relacionadas al derecho penal. Y de las 3, le digo, yo he desaprobado 2 materias. Entonces siento, le digo, que el mundo, que toda esta situación me está diciendo: vos no te vas a dedicar al derecho penal. Y me da bronca, le digo, porque me gusta tanto, me encanta, me fascina estudiarla. Y es como que la vida, el destino me dice: no, mira, vos quieres esto, no lo vas a tener. Le digo, y me da esa bronca, esa rabia, le digo, de intentarlo, y le digo, de sentirme tan poca cosa. Entonces nos ponemos a charlar y él me dice varias cosas que me hacen pensar. Pero me dice, una de las cosas que él me dice: mira, Anita, vos vas a rendir ahora y el día de mañana cuando trabajes va a venir alguien, te va a decir: fulanito está detenido, quiero que lo saques. Y no te van a preguntar cuánto te ha sacado. Si te ha sacado 5, si te ha sacado 4, si te ha sacado 10. Tampoco te van a preguntar cuántas veces le has rendido. La gente va a venir a buscarte a vos como profesional.
Me dice, y estas notas, esto que vos estás pasando ahora, me dicen, no te determina, no te cambia, no te hace ni mejor ni peor profesional. Y además me dice, lo que va a determinar es qué tipo de profesional, qué calidad de profesional vas a ser vos. Vos tienes que elegir, me dice, si vos vas a querer ser como estos profesores tuyos, me dice, que solamente se dedican a humillar a los alumnos, a tratarlos mal, a pisotearles los sueños, o vas a ser otro tipo de persona. Y me dice, qué lindo, me dice, yo sueño con que haya más alumnos, más profesores, me dice, el día de mañana que sean como vos, que se planteen estas cosas. Bueno, y hemos tenido una charla así, bastante linda, pero me había quedado grabado eso porque ¿qué había hecho él en esa conversación? Para mí era un problema, era un mundo, yo en ese momento estaba frustrada. Entonces él me ha sacado de mi problema y me ha mostrado que había más allá. Él se ha tomado el trabajo de decirme, mira Anita, lo que te espera no tiene nada que ver con esto. Que vos seas una buena profesional importa más de cuánto te has sacado hoy, de cuánto es tu promedio. Entonces él me ha sacado de mi problema y me ha mostrado que había más allá, que había después, que yo en ese momento, por estar frustrada, por estar enojada, no lo veía. Y en ese momento para mí, ¿qué ha sido lo más importante? Que una persona se había acercado a mí en un momento en el que yo estaba mal y me había dicho, yo creo en vos, yo sí sé que sos capaz. Y esto me lleva a pensar en dos cosas. La primera es que pensamos de nosotros mismos, sea porque nosotros hemos elaborado algún pensamiento o porque hemos dejado que algo que nos ha dicho alguien o que nos ha hecho alguien nos modifique o siembre ese pensamiento negativo. Cómo hemos dejado que eso nos influencie a nosotros mismos porque nos comparamos con otra persona y creemos que porque otro lo hace mejor nosotros no tenemos que hacerlo. Yo quería hacer tal cosa y no, bueno, pero ¿para qué voy a soñar con eso si no tiene sentido? Mira, a esta altura de mi vida, lo que fuera. Entonces empezamos a renunciar a dejar cosas atrás, que quizás son sueños que ha puesto Dios en nosotros y que los dejamos porque simplemente hemos decidido ya no creer en nosotros. Y en segundo lugar, me pongo a pensar en cómo somos nosotros para los demás. Si somos el tipo de personas que humillamos los sueños de los otros, que menospreciamos, que los aplastamos, que en lugar de motivar a otras personas, en lugar de entusiasmar, de acompañar, de ayudar a crecer a otras personas, nos sentamos, nos quejamos, criticamos, hablamos mal, sembramos cizaña. ¿Qué tipo de personas somos con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás? Y bueno, alguien alguna vez en una conversación me ha dicho que yo no era músico. Y sí, la verdad que no lo soy. Tampoco soy maestra de niños, tampoco soy diseñadora gráfica ni nada de eso. Sino que sigo reconociendo que sigo siendo esa poca cosa, sigo siendo lo más vil, lo más despreciable quizás. Pero en Cristo, al haber conocido a Cristo, he descubierto mi identidad. He descubierto que Dios ha puesto dones, ha puesto talentos en mí y que yo los tengo que usar a servicio de Él, que tengo que usarlos para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios incluye también ponerlos a disposición a servicio de mis hermanos, de personas que no conocen a Dios. Entonces cuando uno empieza a ser consciente de los dones y habilidades y talentos que tiene uno y los empieza a usar y los empieza a desarrollar, Dios acompaña y respalda todo ese proceso. Yo necesariamente tengo que tener comunión con Dios para poder descubrir qué dones, qué talentos tengo. Y una vez que los descubro, los tengo que empezar a usar, los tengo que empezar a desarrollar. Y si esos dones yo los pongo a servicio de otras personas para acompañar a otras personas, para ayudar a crecer a otros, a que sean motivados, qué gozo va a tener nuestro Señor, qué alegría va a tener al ver que eso se multiplica, se reparte y es bien usado y es de edificación para la iglesia. Pero si yo en lugar de eso me siento y me quejo y no hago nada y no construyo y no uso mis dones, me voy alejando de Dios, eso no va a edificar, no va a llegar a ningún buen lugar. Entonces yo tengo que acercarme a Dios, descubrir cuáles son mis dones, descubrir cuáles son mis talentos y ser consciente de eso.
Y con esto no tiene nada que ver con tener un concepto más alto de sí, sino cuando uno es consciente de los dones, de las capacidades que tiene, las puede usar, las puede poner a disposición de otras personas. Bueno, pero yo no tengo ningún don, hoy no sé qué talento tengo, qué don tengo. Bueno, yo puedo hacer muchas cosas simples, empezar por algo simple. Bueno, yo todavía no sé enseñar, pero sé limpiar. Yo no sé hacer tal cosa, pero puedo hacer esto. Entonces empezar a poner en práctica eso que Dios nos ha dado. Dejar de despreciarnos, dejar de compararnos, dejar de auto boicotearnos a nosotros mismos y empezar a ser conscientes de qué nos ha dado Dios, de cómo nos ve Dios, de qué planes tiene Dios para nosotros. ¿Sí? Y eso incluye necesariamente a otras personas, porque si yo veo una necesidad, en mi caso, veo una necesidad y empiezo a actuar sobre esa necesidad y me pongo a disposición y busco otras personas que también puedan hacerlo y motivo a otros, todo eso empieza a funcionar como un cuerpo. Si nosotros motivamos o acompañamos a alguien para que la otra persona crezca y termina creciendo muchísimo, es una alegría inmensa que alguien animado por nosotros en el espíritu pueda crecer. A veces no sabemos que con una palabra de aliento, con acercarnos a otra persona, con decirle una linda palabra, a veces no sabemos qué situación pasa a la otra persona. Y capaz que la otra persona estaba pensando en suicidarse, estaba pensando en abandonar todo y porque nosotros nos hemos acercado a acompañar, a alentar a esa persona ha desistido de renunciar, ha desistido de dejarlo todo. Me gustaría que pensemos en eso y para terminar, quiero que leamos 1 Corintios 1:28. Voy a leer la versión israelita y dice: Y Dios escogió lo que el mundo mira con desdén, como común o que considera como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Dios nos ha escogido a nosotros no merecíamos ser escogidos porque realmente éramos lo más despreciado del mundo. Pero el Señor ha tomado nuestras vidas, nos ha dotado, nos ha cambiado, nos ha transformado y aquellas cosas que para el mundo son importantes, aquellas cosas que para el mundo, las apariencias, el poder, el dinero, todo ese tipo de cosas que el mundo considera importantes, el Señor dice no, ustedes son más importantes y yo le voy a mostrar al mundo qué es lo que puedo hacer con tu vida. Bueno, pero yo no he terminado, no he ido a la escuela, no he terminado la secundaria, no. Yo te voy a usar. Eso nos dice el Señor, yo te voy a usar y te voy a demostrar que con vos puedo hacer grandes cosas. Pero para poder hacer eso primero nosotros debemos ser primero quienes crean en Dios y que el Señor cree en nosotros y que tiene muchos planes siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a someternos, estemos dispuestos a cumplir con su palabra y a acercarnos a Él. Este era el mensaje de hoy, así que espero que les haya gustado y bueno, que el Señor los bendiga.